Entonces estaríamos adentrándonos al contenido del segundo parcial. El alcance para este segundo parcial es completamente funciones de más de una variable, límites, derivadas y aplicaciones de la derivada en el espacio, lo vamos a llamar, o de una función multivariable. ¿Está bien? Bueno, no vamos a hacer mucho énfasis sobre las propiedades que ustedes ya conocen en cálculo 1, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso, ¿sí? Lo más importante y vamos a empezar a hacer directamente ejemplos. Entonces empezamos. Bien, entonces el capítulo 4 está referido a funciones de más de una variable. También se conoce como funciones escalares de variable vectorial. ¿Está bien? En el anterior parcial habíamos visto funciones vectoriales de variable escalar. Ustedes recuerdan, un R de t en función de un parámetro t podía tener funciones en los componentes de una variable, ¿no? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver solamente dos puntos. Vamos a ver una función escalar de variable vectorial, como lo habíamos dicho, ¿sí? Y veremos las operaciones con funciones. Directamente vamos a dedicarnos luego a hacer el correo. Vamos a hacer más bien dicho los ejemplos. Veamos. Entonces, función escalar de variable vectorial. Eh, Como primera parte vamos a ver las funciones de varias variables. Funciones de varias variables, como su nombre lo dice, es una extensión de lo que ustedes ya vieron en cálculo 1, de una función de una sola variable, ¿no? La gráfica que nosotros representamos en una función en cálculo 1 era una gráfica en el plano, pero no toda gráfica en el plano era función, ¿no? Por las propiedades que ustedes conocen. Entonces, como dice acá, se define una función de varias variables, aquellas que poseen un número de variables independientes, ¿sí? En este caso nosotros vamos a ver n2 y nn. Por supuesto que podría haber mucho más, funciones de más de tres variables independientes, ¿no? Lo complicado de esto es que ya no se puede graficar, no se puede interpretar gráficamente, porque nosotros solo conocemos hasta la tercera dimensión. Más allá tenemos que armar, podemos decir, arreglo de sistemas coordenados para tratar de identificar. Entonces es un poco complicado, ¿no? Entonces vamos a ver solamente esta parte, pero el concepto les va a quedar. Bien, como se dice acá, una función, vamos a correr la definición, vamos a recordar la definición de una función. En este caso, de una función de más de una variable, es una correspondencia de un conjunto de vectores en el conjunto de números reales, ¿no? A un conjunto B de números reales tal que cada vector, de esta manera, x igual, fíjense, es un vector que tiene n componentes, desde x1 hasta xn, que pertenece a este conjunto de, ¿sí? Existe un único y nada más que un solo elemento, f, que pertenece al conjunto R. Bueno, D de dominio, R de rango, ¿no? Entonces, vamos a ver, si nosotros recordábamos, lo que queremos representar es esto, ¿no? Que existe un único elemento, f, de coordenadas x1, x2 hasta xn, que pertenece al, bueno, en este caso al dominio R sería, ¿no? Esto hay que corregir. Bien, antes de esto voy a graficar acá. Recordemos cómo era una función en cálculo 1. Vamos a recordar solamente, ¿sí? Bien, perdón, se me ha ido mal esto, vamos a borrar. Vamos a recordar en cálculo 1 cómo teníamos esa representación, ¿ya? Bien, recordemos en cálculo 1, nosotros teníamos el sistema coordenado x y, ¿sí? X y y, x y y. Y bueno, tenía una curva cualquiera, ¿no? Bueno, esta era función si para un valor de x existía nada más que un valor de y. Recordemos en cálculo, ¿sí? Podía darse este caso. Podría darse el caso en que en una gráfica como esta, que es una parábola, ¿ya? Esto es y y esto es x. Podría darse este caso, ¿no? Que para dos valores de x, x1 y x2, haya un mismo valor de y. Le vamos a llamar un y sub 1, ¿sí? Esto también era función. Lo que sí no era función, si ustedes recuerdan, era esto, ¿no? Una gráfica, por ejemplo, una parábola orientada horizontalmente, ¿no? Fíjense que en este caso,
para un mismo valor de x, tengo dos valores diferentes de y, ¿no? Entonces, se llama un y sub 1 y un y sub 2. Esto no era función, si ustedes recuerdan, ¿sí? Para un x1. Esto sí era función, esto sí era función, pero esto no es una función. Bueno, con notación matemática les explicaban cuándo sí y cuándo no es una función. Esto es una relación. Nosotros en cálculo vectorial o en las funciones vectoriales de variable escalar, habíamos visto, voy a borrar otra vez esto, habíamos visto que podría yo volver esta función. ¿Cómo puedo hacer que esta curva de acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo puedo hacer que esta gráfica de acá, vamos a ver, sea función? ¿Cómo hago que esta gráfica de acá se vuelva función? O por lo menos pueda aplicar los conceptos de funciones, límites, derivadas, integrales y demás. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Cómo puedo hacer? Esto no es función. Si tomo y igual a una función de x, esto no es función, porque para un valor de x hay dos valores de y. No es la definición de función. Entonces lo que podía yo hacer, ¿se acuerdan? Era parametrizar. Lo que podría haber hecho es y igual a una función de t y x a otra función de t. Y por supuesto que y no es que va a ser función de x, pero aquí yo parametrizando ya tengo dos funciones dependientes de t para la coordenada x y para la coordenada y. Es por eso que yo podía graficar, si ustedes recuerdan, lo que vimos, podía sacar la integral, la derivada, ¿no? De una curva como esta, por ejemplo. Que definitivamente esto no es función, porque fíjense, para un valor de x hay dos valores de y acá, ¿no? Pero parametrizando podía lograr eso, ¿no? Eso era en tema de funciones vectoriales de variable escalar. En este caso, entonces, ahora tenemos que entender una función eh, escalar de variable vectorial. Entonces, ¿qué significa eso? La definición que hemos escrito arriba significa lo siguiente. Vamos a ver acá. Significaría esto. Bien, entonces significa que ahora ya no voy a tener un punto en el dominio X, voy a tener un punto en el plano. Ese va a ser el dominio, ¿sí? Vamos a suponer que esta área sombreada que ustedes ven acá es el conjunto dominio de la función de dos variables en este caso, poniendo que es una función de dos variables, ¿ya? Y este conjunto, lo que está encerrado dentro de la circunferencia, todo lo que está sombreado, es el dominio de la función de dos variables. Para un punto cualquiera, X mayúscula voy a llamar, ¿no? Un punto cualquiera que pertenezca a este dominio, a través de la función va a existir un valor f de ese vector, le llamaremos x. En este caso, este x de acá es un vector de coordenadas x y y. Lo mismo acá. ¿Está claro eso? Entonces, como teníamos antes, vamos a ver acá, esto es, como dice acá, y bueno, este conjunto de escalares se denomina R, ¿ya? ¿Por qué aquí el dominio es un vector? Porque tiene coordenadas x y y, que puede ser representado como un vector. Por eso se dice función escalar R, de variable vectorial. La variable dependiente es una combinación de coordenadas x y y. Este es el caso para dos variables independientes, ¿sí? Entonces, de esta manera se define una función de varias variables, en este caso para dos variables dependientes, ¿no? F de x y de y. Aquí la función, propiamente dicha, estaría representada así, ¿no? Función de x y de y, donde x y y este conjunto es un vector. Fíjense, x, algo es un vector, ¿no? Por eso es función escalar de variable vectorial. Bien, entonces vamos a ver ahora algunos otros conceptos que ya conocíamos en funciones, en cálculo 1. Acá lo vamos vamos a fortalecer un poquito estos conceptos, ¿ya? Pero para funciones escalares de variable vectorial. Vamos a ver un poquito cómo sería la gráfica de una función de dos variables, ¿no? Bueno, sea una función, fíjense aquí me dice una función f, al decir que su dominio está incluido en el conjunto reales r al cuadrado, estoy diciendo que el dominio está definido en el plano o en coordenadas x y, ¿no?
con X e Y como variables independientes, entonces la gráfica de f va a ser una gráfica en el espacio como una superficie. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener una gráfica de este tipo. ¿Está bien? Bien, fíjense que esto en tres dimensiones, voy a decir, suponiendo que esto es X, esto es Y, esto es f de X, Y, o también lo puedo denominar el eje Z, ¿sí? Solamente va a ser función lo que está encima, lo que ustedes ven en parte, sombreado en parte oscura, esta parte. Porque lo de abajo ya no cumple la condición de función. Es como en cálculo 1, ¿sí? Si yo quería definir una circunferencia como función, pues tomaba solamente la semicircunferencia. Lo que estaba abajo ya no definía la función, ¿se acuerdan? En este caso es para una función de dos variables, es una superficie, ¿está bien? Es una semiesfera, superficie semiesférica, la función como tal. Si yo quiero considerar toda la esfera en su totalidad, ya no sería una función, porque no cumpliría los conceptos de función, que para un punto x, y exista solamente un escalar. Ya habrían dos escalares, ¿no? Entonces ya no cumple el concepto de función, como habíamos mencionado. ¿Está claro? Bien, entonces en tres dimensiones es fácil de entender porque es visible. Si yo tuviese una función de este tipo, fx, y, z, entonces ya no puedo ver en tres dimensiones. Esta función sería, el dominio estaría, vamos a decir, la variable dependiente es un vector de tres dimensiones, ¿no? Entonces el escalar resultante o dependiente de este vector va a tener que graficarse en otra dimensión, podemos decirlo así. ¿Bien? Bueno, tal vez ustedes ya están viendo algo de esto en física 102 o algo así. Bien, al igual que en cálculo 1 tenía el dominio y el rango de una función, tenemos dominio y rango de una función multivariable. Pero antecitos de esto vamos a recordar qué era el dominio y rango de una función, ¿ya? De manera muy sencilla. Voy a dibujar acá mi sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y si yo tenía una función definida de esta manera, digamos que esto es f de x, ¿sí? El dominio no es más que la proyección de esta curva en el plano sobre el eje de las x. Esto es dominio de f. Y el rango no es más que la proyección, le vamos a llamar así, de esta curva sobre el eje de las y. Esto es rango de f. ¿Se acuerdan? Esto era en cálculo 1, cuando esto era y esto era x. Esto era en cálculo 1, ¿sí? En una función definida en el plano, una función dependiente de una sola variable, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede ahora cuando tenemos una función dependiente de más de una variable? Vamos a borrar esto solamente para que se den cuenta, ¿ya? Y bien, entonces, primero vamos a ver para el caso de una función de dos variables independientes. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces tenemos, de igual manera, como dice acá, ¿no? Para hallar el dominio y el rango de una función de dos o más variables, se aplican todas las reglas de cálculo 1 para funciones de una sola variable. Vamos a ver con unos ejemplitos más adelante. ¿Cuáles eran esas restricciones? Por ejemplo, ¿no? Las restricciones para poder hallar el dominio y el rango. De alguna manera me servía para graficar, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Sí? ¿Qué restricciones había en cálculo 1 para poder encontrar el rango y el dominio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de números reales, ¿no? Y no puede haber raíces de números negativos. Tampoco puede haber división entre cero. No podía existir el logaritmo de un número negativo, por ejemplo, ¿no? Y bien, estas eran las principales restricciones que yo tenía que cumplir en cálculo 1 para poder hallar el rango y función, el rango y el dominio. El rango y el dominio en realidad es donde se proyecta en el eje de las x y el eje de las y, como habíamos visto, ¿sí? La función, ¿no? Entonces ahora explicaremos rapidito cómo sería en cálculo de más de una variable, ¿no? O funciones de más de una variable. Bien, entonces eso no lo vamos a mencionar, pero vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Para el caso de una función de dos variables, el dominio, acuérdense en cálculo 1, el dominio era la proyección de la curva sobre el eje de las x, sobre el eje de la variable independiente. Como estamos hablando de
de que nuestra variable dependiente en este caso es un punto en el plano y la gráfica de una función de dos variables es una superficie, ¿ya? Entonces el dominio de una función de dos variables va a ser el área proyectada de esta superficie sobre el plano X y Y. Un ratito lo voy a corregir esto para que se vea mejor la gráfica. Creo que no se ve. Sobre el plano, en este caso, está bien. ¿Ya? Entonces, fíjense, antes, aquí tenemos esta superficie, ¿sí? Esta es la representación de z igual a una función de x, y. Y si yo pongo los rayos de luz solar sobre esta superficie y los proyecto sobre el plano x, y, se va a formar un cuadrado. Este es el dominio. Este es el conjunto dominio, le voy a llamar, de la función f de x, y. Cualquier punto que esté dentro de esta área sombreada va a ser, podemos decir, parte del dominio. ¿Está bien? Entonces vamos a ver ejercicios donde yo voy a tener que encontrar este dominio. ¿Sí? En cálculo 1 encontramos el dominio y el rango como un intervalo, ¿no? Un intervalo sobre el eje X o un intervalo sobre el eje Y, según sea dominio o rango respectivamente. Esto es en el caso de tener una función de dos variables, X y Y. Si yo tengo una función de tres variables, pues bien, aquí en el sistema tridimensional, yo solo estoy viendo el dominio, no estoy viendo el rango. ¿Está bien? El rango, bueno, en este caso, pero aquí en el caso de la superficie, el rango estaría definido por los valores donde se proyecta esta superficie al eje de las z, ¿no? Este sería el rango de la función. En el caso de una función de tres variables, f de x, y, z, o en el caso que la variable independiente sea un vector de tres componentes, el dominio ya no va a ser un área sombreada en el plano x, y. El dominio va a ser un volumen, ¿sí? Sobre el espacio x, y, z. Cualquier punto que esté dentro de este elipsoide, en este caso, ¿sí? Es parte del dominio de f. Eso sería el dominio de f, ¿no? ¿Y dónde estaría el rango? Pues el rango estaría en otro eje. Para cada punto de estos va a representar otro dominio de variable escalar, le llamaremos, ¿sí? Y bueno, seguramente el rango va a estar definido en un conjunto de este tipo, más o menos, ¿no? En algo sombreado como esto. Entonces sería el rango de una función de tres variables. Bueno, para funciones de más de tres variables ya no se puede entender, ¿no? Ya no se puede visualizar, lo llamaremos así. Entonces hasta tres dimensiones podemos nosotros ver. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿para qué me servía la definición de una función, dominio y rango y de una más? Para graficar una curva en cálculo 1, ¿se acuerdan? Bueno, pero aquí tenemos algunas otras técnicas que nos van a ayudar también para graficar una función. Y vamos a ver el concepto de curvas multinivel. ¿Está bien? Como dice acá, una forma de querer graficar, en este caso, una superficie en el espacio, que es la gráfica de una función de dos variables independientes, ¿sí? Se lo hace a través de las curvas multinivel. Esto se logra cortando la superficie con planos paralelos al eje X, Y, Z y proyectando la curva de ese plano hacia el plano X, Y como tal, ¿sí? Entonces se puede hacer para esto, para imaginarnos cómo sería la gráfica de esa superficie, pues hacemos f de x, y, o es igual a z, igual a una constante k. Y acá le damos valores. Y según el valor de k, nosotros vamos a poder ver cómo se van mostrando esas curvas de nivel. ¿Está bien? Bueno, los ingenieros topográficos son los que conocen bastante esto, ¿no? Para ver, por ejemplo, desde una foto desde arriba, ustedes desde Google Maps podemos saber un punto en el Google Maps, qué parte está más alta y más elevada, etcétera, ¿no? Para hacer un mapa de calor, por ejemplo. Bueno, esto es justamente lo que significa eso, ¿no? Fíjense que aquí tenemos un paraboloide, ¿sí? Sobre el eje que tiene vértice en el origen. Y lo que yo estoy haciendo es darle valores a z. Fíjense, este puede ser un valor de z, ¿sí? Es como trazar un plano así, cortar con un plano, algo así, ¿no? Y bueno, el paraboloide va a intersectar este plano en una circunferencia. Si yo voy variando este z, pues va a haber otra circunferencia. Y fíjense la proyección que tenemos hacia abajo, ¿no? Se proyecta y se hace un conjunto de líneas de nivel, se llama, ¿no?
¿sí? Líneas de nivel. Entonces, con eso yo me puedo dar cuenta cómo más o menos se está formando la superficie en el espacio. Pero vamos a ver una pequeña animación para esto. A ver, vamos a ver. A ver. Bien, entonces, a ver, vamos a ver. Bien, entonces veamos un ejemplo para ver cómo sucede esto. Y nos va a servir para graficar también en algún momento. ¿Ya? Vean ustedes, este es el ejemplo que les había hablado. ¿Sí? Y bien, fíjense, está en 3 dimensiones este paraboloide. Fíjense que yo voy a darle un valor a f de z. Y fíjense el plano cómo va variando. ¿Sí? Conforme va variando el plano, ¿sí? Varía la proyección de la circunferencia que es resultante de la intersección de este plano con este paraboloide. Fíjense aquí en esta parte, acá abajo, ¿sí? Ustedes pueden ver que según varíe yo el plano, esa proyección también va a variar. Y ustedes pueden verlo en esta parte también. Y tengo aquí otro corte, otro valor de z, para z igual a 5 o lo que sea. Fíjense cómo va variando z, de menos 5 hasta 5 acá, ¿no? ¿Sí? Fíjense, abajo no hay ninguna proyección, más arriba, entonces desde ahí empieza a proyectarse la línea de nivel como ustedes pueden ver. Entonces, eso se logra solamente dando valores a z, ¿está bien? A z, que es igual a f de x y. Bien, entonces, de esta misma manera nosotros podemos tener, a ver, estaba buscando algunos acá, funciones mucho más complejas, ¿ya? Y las proyecciones en el plano, en este caso son circunferencias, pueden ser hipérbolas, pueden ser cuadrados, gráficas muy complejas, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la capacidad de poder imaginarnos para graficar una superficie. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Está claro esto, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden ver en GeoGebra, en internet, buscan cualquiera, líneas de nivel y van a ver animaciones muy interesantes para entender. Bueno, entonces, dando un valor de z, o un valor a f de x, ¿no? Como una constante k, yo puedo saber qué se va a trazar o qué se va a formar, ¿sí? Si se forma la ecuación de una circunferencia, entonces ya sé cómo se está formando y puedo proyectar en el plano, ¿no? Como en este caso van a ser circunferencias de diferentes radios, ¿no? Bueno, entonces ahora para terminar esta parte muy sencilla, porque solamente nos estamos adentrando a lo que son funciones, la siguiente clase vamos a ver todo lo que son límites y continuidad, y después veremos las definiciones de derivada, ¿ya? Para el tema de funciones, entonces, podemos realizar algunas operaciones. Si tenemos dos funciones f y g, ¿no? Multivariables, en este caso vamos a suponer que son de dos variables, entonces se pueden realizar las siguientes operaciones. Para los ejercicios que va a haber tipo examen, los que vamos a hacer en un momentito, es bien importante entender esto. Si bien es un concepto muy sencillo, pero entendamos, ¿ya? Bueno, si tengo una función f más g de x y esto es igual a dividir o sumar las funciones por separado, f más g. Fíjense lo interesante de esto. Lo interesante de esto es que, como ustedes pueden ver acá, puedo hallar el dominio de la función f más g como el dominio de f separado, intersectado como el dominio de g. ¿Está claro eso, jóvenes? Este conceptito tan sencillo nos va a ayudar a resolver muchos ejemplos. Lo vamos a ver en un momentito. Bien. Lo mismo es para el producto. Si yo tengo el producto de dos funciones, f por g, o tengo una expresión grande, puedo dividirlo y decir, esto es resultado de multiplicar la función f por la función g. Y los dominios, puedo hallar el dominio de f, el dominio de g, los intersecto y hallo el dominio del producto de manera genérica. Lo mismo para la división, ¿sí? Ocurre lo mismo. Igual, el dominio es la intersección de los dominios de f y de g. Estos dominios, si ustedes se acuerdan, jóvenes, en una función de dos variables, son áreas en el plano x y, áreas sombreadas en el plano x y. Recordemos, lo vamos a ver un momentito. Y lo último, la composición de funciones, ¿no? Bueno, en este caso, el dominio de la función f, g compuesta en g compuesta en f, es el conjunto de pares x y que pertenecen al dominio de f, y tal que f de x y pertenece al dominio de g, ¿no? Entonces, hasta aquí habríamos visto un repaso muy sencillo de lo que son
funciones multivariables. Vamos a reforzar estos conceptos que vimos hasta acá con un lote de ejercicios. Entonces, si no hay ninguna consulta, empezamos con los ejemplitos. Bien, entonces voy a abrir mi pizarra un ratito, por favor. Bien. Vamos a ver, entonces vamos a hacer unos ejemplos. Bien, entonces vamos a crear un ratito acá. Bien. Vamos a crear, por favor, un ratito. Bien, un ratito, vamos a poner el nombre a esta pizarra y vamos a empezar a hacer. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplitos. No tengo acá los enunciados, pero vamos a tener que hacer a mano, ¿ya? Entonces, veamos. Un ratito, voy a borrar esto. Ya, tenemos varios ejemplitos del anterior parcial. Ya. Bien, entonces empezamos a hacer algunos ejemplitos. Bien, el primer ejemplo, veamos, a ver, el primer ejemplo me dice, vamos a ver aquí, 1, hallar, veamos el ejemplo 1, me piden hallar el dominio y rango, hallar dominio y dominio, rango, y trazar la superficie, de la siguiente función, ¿ya? F de x, y, igual, le vamos a llamar a 1/3 de la raíz de 36 menos 4x cuadrado menos 9y cuadrado. Bien, veamos este ejemplito. Entonces, para la solución, vamos a hallar el dominio y el rango, ¿ya? Entonces, primero, para el dominio, vamos a tener lo siguiente. Esta función va a estar definida, ¿sí? Para los números reales, para f de números reales. Por lo tanto, aquí hay un riesgo de tener un número negativo dentro del argumento de una raíz. Entonces, para que esto esté definido, lo único que tenemos que garantizar es que lo que está dentro sea mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, decimos 36 menos 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado es mayor o igual que 0. Haciendo un poco de ordenamiento, aquí vamos a ordenar un poquito, y vamos a tener, ordenando, vamos a tener, bueno, 4x al cuadrado, cambiando de signo, más 9y al cuadrado, menor o igual que 36, ¿sí? Bien, yo puedo dividir aquí todo entre 36 y voy a tener, fíjense, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 menor o igual que 1. O bien, un poquito ordenando, x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado menor o igual a 1. Bien, un poquito vamos a decir acá
vamos a omitir este signo de menor igual. Si esto fuese igual, sería una hipérbola. Una hipérbola con semiejes 3 para X y 2 para Y. ¿Sí? Entonces, podemos decir, vamos a graficar esto, ¿sí? Vamos a graficar y vamos a tener que el dominio y rango se pueden representar de la siguiente manera. Veamos. Bueno, sería algo así, ¿no? Bien, vamos a suponer que esto es, vamos a tener, este es el eje X, este es el eje Y este sería el eje Z, o f de x, y, ¿no? Bien, entonces una hipérbola de esta ecuación, x cuadrado sobre 3 al cuadrado, más y cuadrado sobre 2 al cuadrado igual a 1, tiene semieje en x3 y en y2. Entonces en x3 voy a tenerlo algo así, 1, 2, 3, y en y2, ¿no? 1, 2. Aquí va a ser 1, 2, 3, 1, 2. Entonces esto se va a graficar algo así. Vamos a tratar de hacer correctamente, ¿sí? Y bien, al decir x cuadrado menos y cuadrado, todo el conjunto de x y de y que satisfacen que sea menor o igual a 1, estamos diciendo que todos los puntos que están dentro de esta elipse son parte del dominio, ¿sí? Del dominio. Bueno, entonces vamos a tener que para el dominio va a ser, perdón, el dominio, por lo tanto, el dominio va a estar dado, dominio de f, es el conjunto de pares x, y, ¿sí? Conjunto de pares x, y, que pertenecen a r cuadrado, tal que x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y al cuadrado sobre 2 al cuadrado sean menor o igual que 1. Así estaría definido el dominio de manera explícita, ¿no? O de manera en esta notación matemática. Sí, gráficamente serían los puntos que están dentro de la elipse de ecuación, esta, ¿no? Ese es el dominio, perdón. ¿Y aquí sería igual el rango? Para hallar el rango, vamos a decir, para hallar el rango, entonces, rango, vamos a decir aquí, rango de f. Para el rango vamos a tener lo siguiente. Bueno, a f le vamos a llamar z y vamos a tener lo siguiente. Z entonces va a ser igual a un tercio, no, tercio de esta raíz, ¿no? Y esta raíz teníamos 36 menos 4, 36 menos 4x al cuadrado menos 9y al cuadrado. Si hago operaciones, aquí voy a tener, fíjense, este 3 voy a multiplicar, elevando al cuadrado, voy a tener, bueno, tendría en este caso, vamos a ver, 3 por z, bueno, 3 por z, 9z cuadrado, igual a 36 menos 4x al cuadrado menos 9y cuadrado. A diferencia del rango en cálculo 1, en cálculo 1 ustedes tenían que despejar, ¿se acuerdan? Tenían que hallar la función inversa para hallar el rango. En este caso no es muy sencillo querer despejar. Lo que sí yo tengo que es utilizar las técnicas de gráfica, ¿no? Para decir cómo se proyecta la superficie sobre el eje Z en este caso. Si yo hago operaciones aquí, voy a tener lo siguiente. Bueno, voy a tener lo mismo que tenía hace rato, x al cuadrado sobre 3 al cuadrado más y cuadrado sobre 2 al cuadrado más z al cuadrado sobre 2 al cuadrado. Esto es igual a 1. Esto es un elipsoide, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Es un elipsoide. Y por la simetría del elipsoide, vamos a decir, ¿sí? Z, bueno, el elipsoide se va a abrir más o menos, va a ser como una burbuja, ¿no ve? Vamos a graficarlo aquí. Bueno, solamente por esto, el semieje, ya dense cuenta ahí, ¿no? El semieje en X es 3, semieje en Y es 2, semieje en Z es igual a 2.
Pero por supuesto que estamos hablando de una función de dos variables. No voy a considerar todo el elipsoide, voy a considerar solamente la mitad del elipsoide. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente estaría diciendo esto, ¿no? Bueno, vamos a tener aquí los ejes del sistema en tres dimensiones y tendríamos algo así, ¿no? Bien, entonces tendríamos, ya tengo aquí una elipse, como habíamos visto, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese era el rango. Y el elipsoide va a llegar hasta aquí más o menos, algo así sería, ¿no? El elipsoide. Bien, se vería así como una superficie más o menos, ¿no? Bien, si esto llega hasta 3, ¿sí? Y el semieje en X es 2, el semieje en Z también es 2. Estoy diciendo que esta proyección de esta superficie va a ser hasta 2 también, ¿no? La parte de abajo no cuenta del elipsoide, porque si no ya no sería función. Por lo tanto, digo que el rango de la función está dado, vamos a decir, ¿sí? Bueno, estaría definido como Z, vamos a decir, los zetas que pertenecen a los números reales, tal que z está dentro del intervalo de 0 a 2, ¿no? De 0 a 2. Y este sería el rango, ¿no? Aquí habíamos encontrado el dominio y este sería el rango. ¿Está claro eso, jóvenes? A diferencia de cálculo 1, aquí no puedo yo despejar o x, es que lo que pasa es que mi variable independiente es un vector, no puedo despejar x y y, ¿no ven? Tendría que despejar o x o y. En cálculo 1 despejaba x y la ecuación que me resultaba de ese despeje podía aplicar las condiciones para llegar al rango, ¿no? Evitar raíces negativas, división entre cero, etc. Pero en este caso no puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es graficar y ver cómo se proyecta esa gráfica sobre el eje Z. ¿Está bien? Bueno, aquí mi gráfica del elipsoide no ha salido tan bien, ¿sí? Pero más o menos sería eso, ¿no? Esto sería un elipsoide. Bueno, tenía que haberlo hecho con otro color. Bueno, y la gráfica sería así, ¿no? A ver, lo vamos a hacer un poquito mejor, perdón, para que se vea más bonito esto, pero... Bueno, entonces más o menos sería un elipsoide de este tipo. Con otro color sería ese, ¿no? Tendría que ser un elipsoide, ¿sí? Como una media papaya, más o menos, ¿no? Algo así. Esa sería más o menos la gráfica. Bien, veamos otro ejemplito. Entonces va a haber ejercicios tipo examen de esta naturaleza, ¿ya? Hallar el dominio o el rango de una función. De ese tipo van a ser los ejemplitos para el examen. Entonces vamos a irnos acá y veamos un ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice lo mismo, hallar el dominio de la función, hallar el dominio de la siguiente función. Entonces vamos a decir f de x, y igual, vamos a esperar un poquito, igual al logaritmo neperiano de x menos 1 sobre y menos 1. Bien, entonces aquí vamos a aplicar algunas propiedades sobre los dominios de las operaciones de una función, ¿ya? Para la solución, entonces vamos a decir, podemos expresar este f de x, y de la siguiente manera. Esto es igual, por propiedades, logaritmo neperiano de x menos 1 menos el logaritmo neperiano de y menos 1. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que, recuerden, el dominio de una función de dos variables es un área sombreada en el plano x y. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Bien, entonces aquí tengo una operación, una diferencia de dos funciones. Puedo decir que el logaritmo neperiano de x menos 1 es una función y el logaritmo neperiano de y menos 1 es otra función. Entonces aquí vamos a tener un dominio 1 y un dominio 2. Encuentro el dominio 1, encuentro el dominio 2, los intersecto y ese va a ser el dominio de la función f. Estoy aplicando la propiedad, ¿no?
Entonces, para dominio 1 vamos a tener, por lo tanto, vamos a decir, esto se va a traducir en lo siguiente, ¿no? Bueno, para el caso de la función 1, logaritmo de primer de x menos 1, tengo que evitar que el argumento sea 0. Por lo tanto, voy a decir x menos 1 mayor que 0. Intersección, lo mismo para la siguiente función, y menos 1 debe ser mayor que 0. Entonces aquí fíjense, se ha generado lo siguiente, x mayor que 1, intersección, y mayor que 1. Gráficamente, ¿qué significaría esto? Entonces vamos a tener acá eh, nuestro sistema coordenado en el plano, ¿sí? Porque es en el plano, el dominio, y tenemos lo siguiente, ¿no? Bueno, primero vamos a decir, bueno, vamos a suponer que esto es 1, ¿ya? Esto es 1 y esto es 1. Esto es x y esto es y, ¿no? Entonces, la gráfica de x igual a 1 es una. Ustedes reemplacen este signo por un igual y van a tener la gráfica x igual a 1 es una recta, ¿no ven? Lo mismo acá, ¿sí? Y igual a 1 es otra recta. Eso solamente para darnos cuenta, ¿no? Entonces vamos a tener las siguientes representaciones. Vamos a tener x, bueno, x igual a 1 va a ser una recta de este tipo, ¿sí? Y y igual a 1 va a ser también otra recta, pero en este caso así. Bien, x mayor que 1, perdón, x mayor que 1, esto lo vamos a graficar así, con este color. Bien, entonces x mayor que 1 es lo que está a la derecha de la recta x igual a 1. Este es 1, recuerden, ¿no? Entonces eso se va a representar por esta área sombreada. Esto es x mayor que 1. No toca la recta, ¿está bien? Esto es x mayor. Y y mayor que 1 sería lo que está sobre la recta y igual a 1. Sería esto, ¿no? Toda esta área sombreada. Entonces, la intersección de estas áreas sombreadas sería el dominio de la función que acabamos de ver, ¿no? Básicamente, entonces decimos que la función quedaría así. Entonces, vamos a hacer una curva pequeñita, rapidito, y tendríamos eso, ¿no? Tendríamos entonces, vamos a ver, perdón, quedaría así, ¿no? Más o menos. La gráfica. Bueno, aquí me ha pedido graficar el dominio, ¿no? Entonces, esa gráfica quedaría así. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Esta sería la región para la cual esa función es válida, ¿no? Y bueno, aquí es 1 y esto es 1 también. ¿Está claro? X y Y. Esta sería la respuesta, ¿no? La intersección de las áreas sombreadas que hemos visto aquí. Bien. Veamos otro ejemplito, algo parecido. Vamos a adentrarnos a unos ejemplos un poco más complejos, ¿ya? Bien. Veamos el ejemplo 3. Entonces, en el ejemplo 3, aquí, igual, me piden graficar el dominio de la función, ¿ya? Graficar el dominio de la función si f de x, y es igual al logaritmo neperiano de y cuadrado menos x. Muy sencillo, ¿no? Vamos a utilizar la misma lógica. Entonces, solución, decimos solución, de igual manera, ¿no? Para que esta función esté definido, no puede haber logaritmos de números negativos ni logaritmo de cero, ¿no? Porque el cero me va a dar menos infinito. Entonces vamos a tener y cuadrado menos x tiene que ser mayor que cero. De aquí vamos a tener que y cuadrado es mayor que x. Voy a hacer la analogía para graficar y darme cuenta qué significa esto, ¿no? Esto significa que tengo una ecuación y cuadrado igual a x. Esta es una parábola que se abre hacia horizontalmente hacia la derecha, ¿no? Entonces yo voy a tener mis ejes coordenados acá. Vamos a tener, perdón.
¿sí? Para dibujar el dominio. Entonces voy a tener una parábola y esa parábola va a ser más o menos de este tipo, ¿no? Se va a abrir así y así, ¿no? Más o menos. Esto es X y esto es Y. Bien, esta es la gráfica y cuadrado igual a X. Pero esta inecuación y cuadrado mayor que X, bueno, lo único que tengo que hacer es darme un valor, ¿no? ¿Qué pasa si y vale 0, por ejemplo? 0, bueno, habría que ver para ver en qué valores esto se cumple, ¿no? Si me doy, por ejemplo, un punto y0 o x0, y1, si x0, y1, 1 es mayor, 1 al cuadrado es mayor que 0. Entonces ese punto vamos a suponer que está acá. Entonces si eso cumple, entonces significa que la región que representa el dominio va a ser todo lo que está fuera de esta curva, ¿no? Le vamos a llamar así, este color. ¿Está bien? Entonces, ustedes se dan un punto cualquiera y vean si se cumple la igualdad, ¿no? Como en la ley de signos de inecuaciones, ¿se acuerdan? ¿No ven? Por lo tanto, este vendría a ser el dominio de la función f. La región sombreada en verde. Cualquier punto, en otras palabras, que esté dentro de la región sombreada en verde, ¿sí? Va a tener una proyección, va a tener un componente en la superficie f de x, y. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Bien, hagamos otros ejercicios un poco más complicados. Veamos a ver. Vamos con el siguiente. Bien, el siguiente ejemplo me dice lo mismo. Graficar el dominio de f. Vamos a ver. 4. Un momento, por favor. Bien. Entonces vamos a hacer acá. Bien, entonces tenemos 4. Graficar dominio de f. Bueno, si f de x, y es igual, vamos a ver, si f de x, y es igual a logaritmo neperiano de x menos 2y más la raíz del coseno de x. Bien, para la solución igual. Voy a suponer que esto es una función y esto es otra función, es como si tuviese dos funciones, ¿sí? Entonces voy a tener un dominio 1, un dominio 2. El resultado de intersectar estos dos dominios me va a dar el dominio de la función f de x, y completa, ¿no? Bien, entonces para dominio 1, vamos a decir, para hallar dominio 1, ¿qué restricciones tengo que considerar para que exista la función? Bueno, que x menos 2y sea mayor que 0. De aquí obtengo que x es mayor que 2y. Por este otro lado, vamos a decir, para el dominio 2, aquí tal vez hay que hacer un poco más de análisis, ¿ya? Bien, lo único que puedo, el único riesgo que puedo tener acá es una raíz de un número negativo. Entonces, para evitar eso, coseno de x tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Coseno de x debe ser mayor o igual que 0. Bien, esto está claro. Si ustedes se dan cuenta, si aquí nosotros reemplazamos este igual por un igual, este mayor por un igual, perdón, vamos a tener la ecuación de una recta. O si quiero mejor, lo representaré así, ¿ya? Para que se vea como una recta, y es menor que x medios. Si yo reemplazo este menor con un igual, es la ecuación de una recta que pasa por el origen, en el plano, ¿no? En el plano xy. Entonces, y menor que xy, volaremos de una vez, ¿ya? Graficaremos. Va a significar esto. Va a significar tener esto. En el plano vamos a tener esta región sombreada, ¿ya? Entonces esto es x, esto es y. La ecuación vamos a decir, la ecuación y menor que x medios va a ser una recta más o menos algo así.
¿Está bien? Y bien, el área sombreada de esta desigualdad o inecuación, ¿sí? Va a ser esto. Con este color lo haremos, ¿ya? Entonces va a ser toda la región que esté encima de la recta. ¿Está bien? Bueno, para el dominio 2 vamos a tener que hacer un pequeño análisis. Vamos a recordarnos de trigonometría un poquito, ¿no? El coseno de x mayor a 0. Bueno, ¿para qué valores de x el coseno es mayor que 0? Voy a dibujar una circunferencia trigonométrica solo para guiar, repito, ¿ya? Esta es una circunferencia trigonométrica, ¿sí? Rapidito. Entonces, el coseno, vamos a llamarlo así, el coseno va a ser positivo, si este es el ángulo, si este es el ángulo X, ¿sí? Va a ser positivo para un ángulo conformado en este intervalo, le llamaremos, ¿no? Desde menos pi medios hasta pi medios. Entonces tenemos que el coseno de X, voy a escribirlo así, digo aquí, coseno de X va a ser mayor que 0, va a ser mayor que 0 cuando, vamos a decir, X es menor o igual que pi medios y es mayor o igual que menos pi medios. Pero eso es para una vuelta, para el rango de 0 a 2pi. Si yo quiero generalizar esta solución, voy a tener x menor o igual que pi medios más 2 veces k por pi. Y aquí menos pi medios más 2 veces k por pi también. Un poquito más acá. Entonces, x mayor o igual que menos pi medios más 2 veces k por pi. Bueno, donde k es igual a 0, 1, 2, etcétera, hasta infinito. ¿Sí? Bien, entonces vamos a darnos unos valores. Veamos algunos valores. Entonces decimos, para k igual a menos 2, empezaremos con k igual a 0, que es lo más sencillo, ¿no? Si k es igual a 0, x va a variar de pi medios, de menos pi medios a pi medios. Si k es igual a 1, pues voy a tener x menor 2pi. Pi medios más 2pi va a ser 5 pi medios, ¿sí? Y mayor o igual, bueno, va a ser 2pi menos pi medios. Entonces va a ser 2pi menos pi medios, menos 3 pi medios, ¿no? Positivo. 3 pi medios. Para k igual a 2, ¿cuánto sería? A ver, ¿en qué valores oscilaría x? Jóvenes. Mientras van pensando, por favor, aquí decía y menor que x, ¿no? Por favor, entonces era al revés. Tenía que ser la región que está hacia abajo, ¿no? No es y mayor que x, yo me confundí. Esto es y menor que x, sería esto, ¿no? Bien, ¿qué pasa si k es igual a 2? ¿Cuánto sería o cómo sería? Jóvenes. Si k es igual, aquí voy a tener 4pi. Esto sería 2, 9 pi medios, ¿sí? ¿Está bien? Si k es igual a 2, aquí voy a tener 4, 2, 7, ¿está bien? Así es, jóvenes. Así sería. Bueno, Sí, está bien, ingeniero. ¿y qué pasa si k es igual a menos 1? ¿Entre qué valores oscila x? Si k es igual a menos 1, entonces aquí voy a tener menos 2pi, menos 4, menos 3 pi medios, ¿sí? ¿Está bien? ¿Y aquí cuánto sería? Si k es igual a menos 1, voy a tener... bueno, tengo que poner solamente tal vez datos posibles, pero igual, ¿no?
¿Qué pasa si k es igual a menos 1? Aquí voy a tener menos 2pi menos pi medios. Entonces va a ser menos 5 pi medios, ¿no? Hasta ahí. Entonces, graficando esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver. Y bueno, vamos a tener lo siguiente. Entonces, tenemos esto. Bien, esto es X y esto es Y. Entonces vamos a tener los valores de X, pi medios menos pi medios, múltiplos de pi medios, ¿no? Pi medios. Aquí va a haber 3 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etcétera, ¿no? Y a este lado, menos pi medios, menos 3 pi medios y menos 5 pi medios, ¿no? Así. Bien, entonces los rangos de x para los cuales va a estar definida la función esta, raíz de coseno de x, bueno, es primero entre pi medios y menos pi medios. Voy a dibujar esto con este color, a ver. Y sería algo así, ¿no? Bien, vamos a tener una recta aquí, otra recta acá, hacer algo así. Y bien, dibujamos las otras rectas, ¿no? 3 pi medios, algo así. Y del otro lado tendríamos lo mismo, ¿no? 3 pi medios, 5 pi medios. Más o menos así, ¿no? Bien, entonces la función está definida aquí, ¿no? Menos pi medios, bueno, desde menos pi medios hasta pi medios. Sería esta región, pero sin pasarme, ¿no? Sería esta región. Hasta aquí. Y esto hasta acá. El otro rango es de 3 pi medios a 5 pi medios, sería esto, ¿no? Perdón. Y de este lado también sería aquí, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va a haber en múltiplos de pi medios, ¿sí? Va a haber una región donde sí está sombreada, la otra no. Si intersectamos, esto era, vamos a llamar dominio 1, esto era el dominio 1, y este es el dominio 2, entonces vamos a tener dominio 1 intersectado dominio 2, me va a dar algo interesante, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la curva, bueno, el sistema coordenado, y lo mismo, ¿no? Solo que todo va a estar debajo de esta línea recta de la ecuación y igual a x medios, ¿no? Entonces vamos a tener una línea recta. Nosotros lo haremos con este color. Y vamos a tener esta ecuación, ¿no? Estima un poquito. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener los valores. Vamos a tener aquí pi medios. 3 pi medios. 5 pi medios. Y así sucesivamente, ¿no? 7 pi medios. A este lado vamos a tener pi medios, igual, negativo. Aquí sería menos 3 pi medios. Y así sucesivamente. Menos 5 pi medios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces las curvas van a quedar, o más la región sombrada va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces haremos esto así. Las rectas. Y tendríamos todo esto. Bueno, entonces en el examen les van a pedir algo así, ¿no? Graficar, y esa va a ser la respuesta, ¿no? Vamos a tener algo así. Lo difícil es graficar, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, entonces todo lo que está debajo de esa curva quedaría de la siguiente manera. Sería
esto. Bueno, sería todo lo que está acá abajo, ¿no? Así, hasta acá. Y después sería de manera alternada estos rangos de múltiplos de primerios, ¿no? Sería todo esto, ahí sería ahí. Y bueno, aquí lo mismo, ¿no? Bien, entonces esa sería la región de los puntos que van a ser parte del dominio de F, ¿no? Entonces, dominio de F sería eso, ¿no? Vamos a ver un poquito, sería dominio de F. ¿Sí? Entonces, este sería dominio de F es igual a de una intersección de 2 que no tiene representación matemática, le llamaremos, ¿no? Más que todo es una gráfica. Nos quedaría así. ¿Bien? Bueno, entonces hagamos otro ejemplito. Bien, vamos a ver el ejemplo 5. Bien, para el ejemplo 5 tenemos entonces lo siguiente. Lo mismo, graficar el dominio de f de x, y igual a la raíz cuadrada de 13y menos 36 menos y cuadrado, todo dividido entre y menos la raíz de x. Bueno, entonces para la solución, lo primero que tenemos que hacer es expresar como dos funciones, ¿no? Me va a ser más fácil encontrar el dominio. F de x, y puedo representarlo así. La raíz de algo, 13y menos 36 menos y cuadrado, todo dividido entre la raíz, estoy distribuyendo la raíz nada más, ¿no? Y menos la raíz de x. A esto le puedo llamar función 1 si quieren, ¿no? Función 1, función 2, y cada uno va a tener su dominio. Como tengo la división de dos funciones, ¿sí? Entonces, el dominio de cada una las voy a encontrar, después los intersecto y voy a entender el dominio de la función f, ¿no? Entonces, hallemos las funciones o los dominios de cada uno, ¿no? Dominio de f1 va a quedar de la siguiente manera. Bueno, la única restricción para lo que está arriba de la división es que puedo tener una raíz negativa, ¿no? Entonces vamos a tener 13y menos 36 menos y cuadrado, así está, sí, menos y cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. Eso es para lo mismo. Bueno, haciendo operaciones acá, voy a tener y cuadrado menos 13y más 36 menor o igual a 0. Bueno, de aquí factorizando, puedo tener y menos, y aquí vamos a tener 9 y 4, ¿no? 9 por 4 menor o igual a 0. Bien, entonces aquí tengo una inecuación que yo la puedo resolver por cualquier método, ¿no? Por el método de los signos, rapidito. Entonces, esto va a quedar así, vamos a ver, rápido, ¿sí? Entonces tengo, vamos a tener aquí, va a estar el 0, aquí está el 4 y aquí está el 9. Tengo los siguientes intervalos, ¿sí? Y bueno, entonces para esta inecuación, rapidito, esto es el intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. Rapidito, entonces decimos si y es igual a 0, pertenece al intervalo 1. Entonces tengo menos por menos, menor o igual que 0. Esto es falso, ¿no? Por lo tanto,
es falso. Vamos a colocar aquí encima, esto es perdón, falso, esto es verdadero y esto es falso. Entonces la solución de esta pequeña inecuación había sido y menor o igual que 9, mayor o igual que 4. Bueno, esas son inecuaciones, ¿no? Estamos resolviendo la inecuación nada más. Bien, tengo el dominio de F1, entonces está representado por eso. El dominio de F1 es igual a los X que pertenece a R, tales que todo esto, ¿no? Listo. Veamos el dominio de la función 2, que es el denominador. Entonces decimos dominio de la función 2. Bien, para esta función 2, la de aquí abajo, tengo que evitar que lo que está dentro de raíz sea positivo, pero como está en el denominador no puede ser igual a 0. Entonces tengo que y menos la raíz de x sea mayor que 0, no es igual, ¿no? De aquí obtenemos que y es mayor que la raíz de x. Y de aquí obtenemos que y cuadrado mayor que x. ¿Sí? De aquí voy a obtener una ecuación de una parábola, y cuadrado igual a x. Si yo dibujo esta gráfica, ¿sí? O esta parábola, voy a tener lo siguiente. Vamos a tener esto, ¿no? Entonces voy a tener una parábola horizontal que se abre hacia la derecha, más o menos algo así. ¿Sí? Perdón, esto toca el origen, ¿no? Bien, entonces, para cumplir y mayor que x, me doy un valor, ¿sí? X0 y 1. X0 y 1 sería esto, ¿no? ¿Cumple? X0 y 1, sí. Por lo tanto, entonces, esto vendría a ser, esta sería la región que satisface ese dominio de la función 2, ¿no? Finalmente, tengo que intersectar. Entonces, vamos a decir dominio 2 versus dominio 1. Al dominio 1 no le he graficado, ¿no? El dominio 1 he encontrado esto. Vamos a graficar para que no se quede así. Vamos a tener, esto lo voy a recorrer un poquito. Voy a bajar un poco y la gráfica del dominio 1 quedaría así más o menos. Entonces, del dominio 1 quedaría así su gráfica. Como son rectas que cortan el eje Y, esto quedaría así, ¿no? Si se dan cuenta, tendríamos esto. Entonces, teníamos Y4 y 9. Suponiendo que este es 4 y este otro es 9. ¿Sí? Tendríamos esto más o menos. Ahora sí, ¿no? Suponiendo que esto es Y, esto es X, esto es 9 y esto es 4. Entonces, esto quedaría así, ¿no? Esta sería la región para el dominio 1. Para Y entre 4 y 9. Bueno, entonces intersectando estos dos, vamos a tener lo siguiente. Entonces, dominio de F es igual al dominio 1 intersección dominio 2. Entonces hay que graficar, ¿no? Entonces vamos a tener la última gráfica. Vamos a hacer más abajo para que se vea bien. ¿Ya? Y tendríamos esto. Entonces, vamos a tener aquí algo así. Sí, y la parábola, ¿no? La parábola, pero que la parábola que era más o menos algo así. Que va a ver un poco el pulso, sería algo así. Bien. Entonces la intersección de esto con esto sería esto, ¿no? Vamos a ver. Entonces sería esto, ¿no? No, inclusive sería, a ver, dejemos ver. Claro, como, claro, sería esto.
tiene que ser intersección, ¿no? ¿Está bien? Bien, esa sería la respuesta. Bueno, veamos a ver, bueno, un rato. Y mayor que X. Está bien, ¿no? A ver, fíjense, la intersección que hemos encontrado. Inge, ¿cómo podemos escribir la respuesta? Mm, si hubiese una ecuación de una circunferencia, una parábola, podemos en este caso escribir, ¿no? En algún caso lo vamos a hacer. Pero si no, representar esta región mediante una ecuación no se puede, ¿no? No se puede. Podemos decir tal vez algo así, ¿no? Si quieren representarlo como una ecuación, vamos a hacerlo así, ¿ya? Entonces, dominio de F, vamos a ver, como dice su compañero. En algunos casos lo pueden hacer de esta manera, ¿no? Sería el conjunto X, Y que pertenece al plano, tales que, entonces sería aquí, bueno, sería 4 menor o igual que Y, menor o igual que 9, intersección, o I, si quieren llamarlo así, esto es de lógica, ¿no? Y sería Y cuadrado mayor que X. Así tendría que representar, si quieren matemáticamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Sí, Inge. Veamos otro ejemplito, a ver. Veamos. Creo que está claro, ¿no? No creo que hayan ya dudas sobre este tipo de ejemplos, pero veamos, a ver, algún otro, medio raro. A ver, graficar el dominio, todo está relacionado con dominio, si se dan cuenta, ¿no? Pero yo creo que ya vamos a tener claro todo. 6. A ver, veamos 6, graficar el dominio. Entonces tenemos de la siguiente ecuación. Creo que es lo mismo. A ver, veamos f de x, y igual al logaritmo neperiano de x por y menos y mayor que 0, perdón, menos y más la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 9. Bueno, y esto es representado como suma esto, ¿no? Entonces, en algunos casos tiene que ser alguna operación adicional para poder hacer rápido el ejercicio. Está bien escrito. Vamos a escribir mejor. ¿Ya? X al cuadrado más y al cuadrado menos 9. Bien, de igual manera, entonces, para mí esto va a ser una función 1, función 2, si quiero llamarlo así. Y tenemos para la solución, entonces, tenemos que identificar casos de ellos, ¿no? Por separado. Entonces, para el dominio de la función 1, vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto tiene que ser mayor que 0. X, Y menos Y mayor que 0. Y aquí hay algo interesante. Entonces, aquí vamos a autorizar y vamos a tener X menos 1 mayor que 0. Hagamos primero el dominio. ¿Está bien? Entonces, X menos 1 mayor que 0. Bien, entonces, como tenemos un producto, esto se va a hacer positivo cuando esto sea positivo, o esto sea positivo, o cuando esto sea negativo y esto sea negativo. Solo en esos casos va a ser ese producto mayor que 0. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que esto se va a hacer, la solución de esta inecuación, fíjense, de dos variables, va a ser la siguiente. Nos decimos y mayor que 0 y x menos 1. Y x menos 1 mayor que 0 o y menor que 0 y x menos 1 menor que 0. Entonces ahí estaría contemplando estos dos casos, ¿no? Y ustedes saben que en ecuaciones el y se vuelve intersección, el o se vuelve unión, ¿no? Entonces aquí vamos a tener y mayor que 0, intersección x mayor que 1. Unión, ¿sí? Y menor que 0
intersección x menor que 1. Bien, ¿cómo sería la respuesta de esto? Veamos, lo haremos de golpe, los dos, ¿ya? Entonces vamos a tener de manera gráfica esto. Vamos a tener aquí, veamos, así, ¿no? Bueno, x0, y1, x0, y1. Vamos a ver, la única curva que tenemos que trazar o recta es esta. Trazaremos esta con rojo, ¿ya? Vamos a poner que esto es y igual a 1, ¿ya? O x igual a 1. Esta es la recta, x igual a 1. Entonces, x igual a 1, esto es para x y esto es y, perdón, x y y. Y bien, la primera, esta parte. X mayor que 1 es lo que está a la derecha, ¿verdad? Lo que está sombreado a la derecha. Voy a trazar con esta línea negra. Eso es x igual a 1. Y mayor que 0 es todo lo que está sobre el eje de las x, ¿no? Y mayor que 0 sería todo esto. Por lo tanto, sería donde se cruzan las líneas, ¿no? Esta parte. Bueno, por si acaso esto es así. Y el otro, tenemos y menor que 0 y x menor que 1. Vamos a tener que dibujar al lado porque si no se va a cruzar y se va a ver. Veamos un momentito. Entonces vamos a copiar esto. Y tendríamos lo siguiente. Este otro lado vamos a tener esto, ¿no? Entonces lo pondremos ahí. Y bien, vamos a poner esto. Lo otro sería, como hemos dicho, y menor que 0, x menor que 1. X menor que 1, en este caso sería lo que está hacia este lado, ¿no? Esto es x menor que 1. Y y menor que 0 sería lo que está debajo del eje de las x, ¿no? Sería todo esto. Entonces, estos dos conjuntos tengo que unirlos, ¿sí? Tengo que unirlos. Entonces, la unión de esto va a quedar así. Entonces, vamos a tener algo así. A ver, un ratito. Aquí. Entonces, tendríamos finalmente el dominio de la función, ¿no? Vamos a borrar. Y tendríamos esto. Bien, entonces unión esto versus lo otro sería algo así, ¿no? Sería esto. Con esto, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Esto sería dominio de f igual de f1 intersección de f2. Veamos. Ah, ya, perdón. Aquí solamente no es todavía la respuesta final. Esto sería solo dominio de F1, por si acaso. ¿Ya? Nos falta. Entonces esto sería dominio de F1. Vamos a escribir acá dominio de F1, quedaría así, ¿no? Bien, nos falta encontrar el dominio de la función 2 y ahí lo vamos a intersectar con esta gráfica, con estas áreas sombreadas, ¿no? Entonces el dominio de F2 va a quedar, veamos, para dominio de F2, un momentito, ya, dominio de F2. Entonces aquí hagamos dominio de F2. Bien, para la función 2 hay una sola restricción, que es la raíz de un número negativo, ¿no? Evitar la raíz de un número negativo. Entonces tenemos, rapidito, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado
menos 9 mayor o igual que 0. Aquí no me interesa si es igual a 0, ¿no? ¿Así está? Bien, entonces esto es una circunferencia, si ustedes se dan cuenta, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado mayor o igual que 3 al cuadrado. Que gráficamente representaría lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a aplicar esto mismo. Voy a borrar aquí. Y tendríamos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Tendríamos una circunferencia, ¿no? Entonces esa circunferencia la trazaremos, a ver. Sería más o menos así. Bueno, de radio 3, ¿no? De radio 3. Entonces, aquí sería radio 3. 1, 2, 3, ¿no? 3, 3 acá. Al decir mayor igual, ya me está diciendo que es lo que está fuera de la circunferencia. Entonces sería todo esto, ¿no? Esa sería esta región. Está más rápido, ¿no? Sería esta región. ¿Está bien? Entonces ahora sí, recién intersectamos y decimos que el dominio de F es igual al dominio de F1, intersección, dominio de F2. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos que dibujar otra vez. Dibujaremos esto, ¿ya? Entonces, vamos a copiar esto. Y esta sería la solución final. Bien, vamos a borrar. Bien. Entonces, en el otro caso teníamos 1, ¿verdad? 1. Entonces vamos a tener que trazar una línea así. Vamos con otro color. Ahí va a ver. No, negro. Ya, teníamos una línea acá. ¿Sí? Algo así. Y bien, intersectando ambas regiones sombreadas, esta más esta, ¿cómo quedaría la solución? Bueno, quedaría así, ¿no? Ustedes se dan cuenta, quedaría así. Perdón, se me ha ido la línea, no sé, te voy a graficar. Algo así era, ¿no? Bien. Bien, entonces quedaría así la solución, ¿no? Todo lo que está fuera de la circunferencia, pero intersectada con ese segmento sombreado. Y de este lado quedaría así, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la solución, ¿no? O la respuesta a la gráfica que me están pidiendo, graficar el dominio de la función como tal. Bien, ¿hay alguna duda sobre este ejemplito? En el caso de que los dos dominios no se intersecten, Perdón, si no se intersectan, ¿cuál era su pregunta, joven? Perdón. en el caso de que los dos dominios no se intersecten, Bueno, si no se intersectan, no habría, ¿no? Sería el conjunto vacío. O sea, no estaría definida la función para ¿cómo se dice? Ninguna región, ningún conjunto de pares ordenados X, Y. Eso sería. Puede ser el caso, ¿no? Me sería medio raro, ¿no? Tendría que haber siempre algún lugar, porque ustedes recuerden que el dominio es la proyección de la superficie hacia el plano X, ¿no? Entonces, si no hay eso, pues no habría superficie, más o menos eso se entiende. ¿Está bien? Bien, hagamos un último ejercicio. Por favor, a ver, les voy a pasar este otro ejemplito. Este es un poco de operaciones entre funciones.
Bien, lo que se viene es bien interesante, jóvenes. Límites, derivadas de dos variables ya tienen nuevos conceptos. Pero tenemos que un poquito, eh, vamos a tratar de hacer animaciones para que se entienda mejor, ¿ya? Porque si no lo veo, no lo entiendo. Bueno, veamos el último, que sería el 5. Me dicen hallar f de x, y. Si f de x más y, x menos y es igual a x por y más y al cuadrado. X por y más y al cuadrado. Bien, esta es una